Pues tenemos con nosotros hoy a Rubén Engroba, persona que conoceréis casi todos los que estamos en el grupo. Es director técnico del Sagrado Corazón, además de entrenador. Lleva dentro de este trabajo tan bonito desde el año 99 dentro del club del Sagrado Corazón. Y me preguntaréis, ¿qué hace Rubén Engroba aquí con nosotros? Pues en este momento la Copa Galicia sabéis que se va a celebrar en Lugo los días 15 y 17 del próximo fin de semana, después de que Valencia acuda a Lugo el día 10. Y en esos días sabéis que hay dos partidos. El primer día, a las 6 de la tarde, Obradoiro contra Leima Coruña, y a las 20:30, Breogán contra Ourense. Y posteriormente la final el domingo 17. Con nosotros está, como decíamos, Rubén Engroba, y está con nosotros de invitado para que nos empiece a contar un poquitito cómo es la Copa Galicia este año, ¿no? Teniéndola en Lugo, creo que es algo muy especial. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. La primera, muchas gracias por invitarme. Encantado de saludar a todo el mundo que tenéis aquí en este grupo tan, iba a decir selecto, pero es tan numeroso que selecto no se puede decir. Selecto por la calidad de la gente que está y por los grandes amigos que tengo por ahí y muchos otros que empezaron el baloncesto antes que yo y que he admirado en todo mi recorrido en el baloncesto. Pues esta es la 37 edición de la Copa Galicia. Como bien dices, hemos conseguido que se pueda traer para Lugo, porque hemos hecho un proyecto que al presidente y al directivo de la Federación Gallega pues, le ha gustado. Y entonces pues, se va a jugar con un formato clásico de semifinales el viernes 15. Los dos equipos ACB, pues un poco por normas que rigen en la federación, no se enfrentan en semifinales. Se ha hecho un sorteo, tocándole al Obradoiro jugar contra el Lima Coruña y al Breogán jugar contra el Club Orense Baloncesto. Y después, pues evidentemente, los que ganen esas semifinales pues se verán el domingo 17 a las 5:15 en la final. Todo ello en el Pazo dos Deportes, aquí en Lugo, también rodeado de unas actividades que hemos preparado para completar el programa de todo el fin de semana. A las que iremos posteriormente. Es una competición oficiosa, pero realmente se toma casi como una competición oficial, ¿no? La expectativa de público, habitualmente, el seguimiento, es casi una competición oficial, ¿no? Claro, el presidente insistía mucho, porque la Copa Galicia pues, ha transitado por muchos pabellones, por muchas ciudades, por muchos pueblos de Galicia, e insistía mucho que una competición ya de la alcurnia de la Copa Galicia pues tendría que ser con una presencia grande de aficionados a la final. Y yo le decía que, bueno, a día de hoy en Galicia, el pabellón que garantiza una mayor presencia de aficionados es el Pazo dos Deportes de Lugo, por la numerosa afición que arrastra el Breogán. Y entonces, pues eso estamos. Además, este año coincide que la fase final se juega una semana antes del inicio de la Liga ACB, con lo cual los equipos ya van a estar preparados y van a estar ya muy concienciados en la recta final de la pretemporada para llegar fuertes a su inicio de liga. Lo que te iba a comentar, justamente una semana antes, como que es más apetecible aún ver este torneo, ¿no? Sí, porque lo que te decía, como falta una semana, porque, bueno, habituales partidos de pretemporada, nosotros hemos organizado varios aquí en Lugo, pues lo habitual es que los jugadores que van llegando, pues algunos se incorporan tarde, pues otros tienen molestias de pretemporada y entonces pues no fuerzan para esos partidos, pero en este caso ya a una semana vista pues están las plantillas completas y ya con un bagaje táctico importante y ya pensando en la jornada 1 de la Liga ACB. En el caso de los ACBs, los LEPs pues empezarán 15 días más tarde porque empiezan la primera semana de octubre, pero en el caso de los ACBs ya como una puesta a punto pensando en el caso de Breogán, el inicio de liga, en el caso del Obradoiro también, pero además que el Obradoiro tiene una importante cita de fase previa de la competición europea en la que seguro querrán clasificarse para durante el año poder disputar esa competición. Hablabas antes del presidente, hablas de Julio Bernárdez. Dentro de este trabajo, entiendo que la Federación Gallega tiene un papel también vital y muy importante, ¿no? Sí, básicamente la competición es de la Secretaría General para el Deporte, que delega todas sus competiciones, las organizadas, en la Federación Galega de Baloncesto. La Federación lo que hace es buscar un partner, una organización, un club o entidad que pueda hacer las gestiones para llevarlas a su localidad, hacer una apuesta incluso económica también para sufragar todos los gastos que ocasiona esta Copa y en coordinación con la propia Federación, pues organizarlo pues, lo mejor que pueda y darle un nivel y un caché a la competición que a nivel Federación Gallega pues es la más importante de las que vienen celebrando a lo largo del año. El perfil de Rubén Engroba no simplemente es esta Copa Galicia, tienes una trayectoria anterior, ¿verdad?
Sí, nosotros, aparte de entrenar y gestionar el club de baloncesto y varias escuelas por la ciudad y demás, pues siempre nos ha gustado el tema de los eventos deportivos. Pensamos que es algo que el turismo deportivo es algo que está en boga y que hay que promocionar. Empezamos también haciendo cosas en Lugo Ciudad, pero ahora ya también nos movemos por torneos, clinics y campamentos por toda la provincia. La provincia es grande, las instalaciones deportivas con las que cuentan algunas villas, algunos concellos, están por promocionar y están por descubrir. Y entonces, pues nosotros ya veníamos desde hace muchos años organizando el torneo Lugo de Básquet con la presencia de Breogán, siempre en pretemporada y en función un poco de la categoría que fue este año Breogán, y este año pues quisimos, ya lo habíamos intentado en otra ocasión, pero este año pues salió y quisimos dar un paso adelante y organizar un evento como la Copa Galicia, pues para nosotros supone un reto, pero que pienso que por experiencia y demás pues estamos preparados para asumir. Queremos agradecer tu presencia y también tu colaboración con ese bono que posteriormente sortearemos entre las personas de este grupo. Pero anteriormente, para esperar un poquito más, vamos a, si te parece, a tocar las actividades que hay fuera de las instalaciones polideportivas y dentro del pabellón, que no es los propios partidos oficiales. Sí, podemos resumirlas en tres. Además, las plasmamos en el proyecto de organización y yo creo que también fue una porque había más candidatos para poder organizar esta copa. Y yo creo que fue también una de las cosas que decantó la opción de que viniera luego pues, las actividades fuera de la propia competición que desarrollábamos. Y podemos hacer en tres. Vamos a organizar un 3x3, que ahora es un deporte, una modalidad de baloncesto que está muy de moda y que irá más seguro. Traeremos una pista oficial de la Federación Gallega de Baloncesto ¿En para qué jugar el categorías, sábado. Rubén, lo hacéis? ¿En qué categorías lo Sí, hacéis? vamos a hacerlo para tres categorías, tanto masculino como femenino, categoría U14, que son chicos nacidos en el año 2010, 2000, o sea, 2011, 2010 y 2009, luego categoría U17 para los 2008, 2007 y 2006 y después categoría absoluta, pues ya para los que estén en edad en serio. Y montaremos las pistas, una de las canchas del exterior del Pazo, junto con una pista profesional que traeremos de la Federación Gallega de Baloncesto. Todo esto, aparte, pues también tiene un pequeño nexo de unión con la fanzón que se montará allí. O sea, el sábado ya estará la barra operativa, cedida por Estrella Galicia, con el patrocinio de Estrella Galicia. Y el domingo desde las 12 pues tendremos también música en directo, tendremos sorteos, habrá una full track y aparte, pues lógicamente, pues una carpa también para la cafetería, o sea, para el bar. Y un poco también contar, ya hemos contactado con las peñas, se han sumado a la iniciativa y un poco hacer una previa de la final en la que, aunque no sabemos todavía quienes se van a enfrentar, pues esperemos que el Breogán sea uno de ellos, porque sabemos que es, lógicamente, primero por nivel de la afición y segundo por celebrarse en Lugo, los que más aficionados arrastran. Y también completamos, aunque Hay esté... un acto, Sí, Rubén, exactamente. Hay un acto en concreto, perdón que te haya cortado, que a mí me encanta que se pueda celebrar, ¿no? Y es un cine de entrenadores, ¿cierto, no? sí, sí, por esto decía que al final esto no es a lo mejor algo para el público en general, aunque se puede apuntar todo el mundo, es algo más específico para entrenadores. Nosotros también llevábamos 17 años haciendo aquí el Clinic Lugo de Básquet, pues aquí estuvieron Manel Comas, estuvo Aito, estuvo Sito Alonso, estuvo Chus Vidorreta, estuvo Ricard Casas, estuvo Pedro Martínez, estuvieron los mejores del panorama nacional. Y entonces vamos a hacer, aprovechando también que ese sábado se va a celebrar aquí el Clinic de pretemporada del Colegio Gallego de Artes de Baloncesto, hacemos en conjunto una mesa redonda a las 4:30 en el Salón de Actos de la Facultad de Humanidades, donde estará Miguel Méndez, seleccionador absoluto nacional, junto con los entrenadores de Liga Femenina Endesa de este año, que es Cristina Cantero del Celta de Vigo, Antonio Pernas del Ensino y Dino López del Ferrol. Y nosotros por la mañana tenemos una charla propia que vendrá, pues ahora, por aprovechando también que estamos en días de Mundial y demás, pues vendrá Charly Uzal, que es el ayudante de Coruña, fue exjugador, ahora es entrenador y está ayudante de la selección de Angola. Y también nos vendrá a contar un poco cómo es la preparación de una selección de cara a una cita tan importante como un Mundial. Bueno, para este acto, evidentemente, hay que mover dinero. Entonces, hay que comprar entradas, si no, no se podría llevar a cabo. ¿Cómo es el tema de bonos y tema de entradas individuales que a partir de mañana es la venta, ¿no? A partir del día 5? En la aplicación entradas.lugoebasket.es ya está operativa desde hace 5 o 6 días y lo que estamos sacando ahora son la venta de los bonos para que la gente, el bono básicamente tiene dos ventajas. Una, que ahorras un poco de dinero si compras el bono más que comprando las entradas individuales y dos, que puedes escoger el sitio donde ver la Copa Galicia, porque bloqueas ese asiento para todos los partidos de Copa. Entonces, como dices, a partir del miércoles día 6, la noche del martes al miércoles, pues se habilitará también la opción de comprar entradas. La opción de comprar entradas para el viernes, una única entrada vale para los dos partidos, y la opción de comprar entradas para la final. Y seguirá existiendo la opción de comprar bonos hasta el mismo día
de los partidos. Repito, entradas.lugoebasket.es, con fáciles pasos. Se compran ahí las entradas y se tienen en el móvil o no hace falta ni imprimirlas. Con unos códigos QR que enseñas en la puerta, pues ya tienes acceso para poder ver los encuentros. ¿El coste? El coste hay dos precios, uno para chicos de 16 y menos años y otro para mayores de 16. Y dentro de esos dos precios cuesta zonificado por 4 partes. Una es la zona Lugo gris, otra es la zona Miño gris, y la otra zona, otro precio, es para las zonas Lugo y Miño que no son gris, y el último para los fondos. En el caso de los mayores de 16 años, la entrada más cara vale 15 euros y la más barata vale 8 en los fondos. Y para los bonos, por la de 15 tiene un bono de 25, perdón, y la de 8 pues tiene un bono de 14 euros. Y después para menores de 16 años, pues la más cara pues son 10 euros con un bono de 17 euros y la más barata son 6 euros con un bono de 8 euros. No, perdón, No es 5 euros caro, y un bono ¿no? de 8 euros. Bueno, No es caro. ¿Qué final quieres? pues a mí me interesa la final Breogán-Obradoiro. Que este Breogán sí, después yo tengo simpatía por todos los equipos, como al final tienes amigos en todos ellos, y he de decir que Coruña ha montado un equipazo. Entonces esa semifinal, yo espero que la de Breogán, pues evidentemente es baloncesto y hay que jugar, pero creo que Breogán parte como claro favorito en esa semifinal, pero en el caso de Obradoiro Coruña no lo tendría yo tan claro. No es fácil en este momento saberlo. Tema que Coruña está comenzando los entrenamientos. Eso también tiene Sí, valor bueno, tengo una realmente. gran ventaja porque los LEB empezaron a entrenar en septiembre. Los ACB Claro, pues les pues, sacan 2 semanas en la preparación y como te decía antes o como hablábamos antes, tanto Breogán como Obradoiro a una semana vista de la Copa Galicia tienen ya partidos importantes. Los equipos que van a estar en la zona media de baja pues no pueden regalar ningún inicio de liga. De empezar, Breogán encima juega 2 partidos en casa, sabemos cómo apoya el Pazo, sabemos lo importante que es para Breogán jugar en casa y entonces ese inicio de liga para Breogán es fundamental. Rubén, aunque quedan días, porque hoy es día 4 aún de septiembre, hasta el día que comienza la competición, día 15, ¿cómo va el tema de venta de entradas? Y sobre todo de bonos, a día de hoy, claro. Bien, al final, a ver, Breogán tiene muchos partidos de pretemporada, todos ellos muy atractivos, pues estuvo en Ribadeo, mucha gente de Lugo allí, de hecho se llenó la instalación, estuvo ahora este fin de semana en Cestarrías en Pontevedra, también por lo que se podía ver en el streaming y demás, muchísima gente de Lugo, ahora tienen otro partido el 10, por lo cual entiendo que la gente pues va esperando semana a semana para comprar en función de las citas que da, pero bueno, ahora mismo hay como 500 y algo bonos ya vendidos, con mucha gente también, los de Coruña se están animando muchísimo. Y entonces, pues yo creo que vamos bien. O sea, nuestra idea es, pues el viernes, sí que es verdad, coincide con el Caudafest, precisamente hoy salieron los calendarios, no coincide con el cabeza de cartel del partido del viernes, que también era algo que a ver si teníamos suerte y al final fue así. Y el domingo, si la final es esta, sabemos el tirón que tiene un Breogán Obradoiro, sabemos la rivalidad que hay. Ya esta época un poco ya post-vocacional, de que ya mucha gente ya está aquí, la mayor parte de la gente, porque ya está en el curso escolar empezado. Y entonces, pues esperamos que el domingo que haya un buen ambiente y la final, pues que esté el pabellón con una grandísima entrada. Y con peñas, ¿no? De ambos equipos, por lo que Sí, tú fueron estás los primeros que contando por el tema de contactamos ventas. sabes que se creó la bancada en 1966, con ellos contactamos desde el primer momento. Ellos ya están moviéndose entre sus asociados para visitar la fanzón, para estar desde la fanzón y después para ocupar. De hecho, esa zona del pabellón está reservada para ellos. Y también se pusieron en contacto con otros de Coruña que se han animado muchísimo y encima con la venta de bonos. Gente optimista que pensaba que vuelvan a jugar el domingo. O si no, también, pues compras el bono realmente y tu equipo no está en la final, pues también tienes la seguridad de que vas a ver un gran partido, sí o sí, sea quienes sean los finalistas. Y entonces, pues bien, esperamos que las demás aficiones se animen y esperamos que también la gente de Lugo, pues en esa semana previa a la Copa Galicia, donde más tarde serán muchas actividades de difusión, de presentación, de redes sociales, un suplemento que sacaremos también, que te adelanto que saldrá específico de la Copa, y entonces seguro que esa semana va a tener mucho éxito la venta. El suplemento que es para entregar en el propio Pazo. El suplemento va a salir publicado en La Voz de Galicia el día 11. Seguramente pues, nos quedemos con unas. Iremos una vez que se publique, pues iremos también a nuestras redes sociales sacando por partes, pues publicando lo que sea impreso y demás. Y después, pues sí, pues a lo mejor seguramente también hay algunos ejemplares para repartir en las puertas del Paz. ¿Y habrá leyendas de los equipos aquí, de los distintos clubes?
Sí, la idea es que haya, por ejemplo, dentro de las páginas, pues que haya un análisis de una página dedicada a cada club, con una descripción de la plantilla y una entrevista al entrenador principal. Va a haber también un histórico, porque el Breogán, sabes que es el equipo que más Copas Galicia ganadas tiene, entonces queremos hacer una pequeña referencia a cada Copa Galicia de ganada por el Breogán, y también un análisis o unas opiniones de gente destacada del baloncesto de cada equipo, donde puedan opinar, puedan tener cabida y que todo el mundo se vea un poco representado y sea algo que guste. Ya casi para acabar, Rubén, teníamos un tema pendiente que si no en el grupo nos van a pegar, que era un bono. Cuando tú quieras. Cojo y voy a sacar un papel. No hay bolas calientes aquí ni nada. Yo saco el papel. No se ve, súbelo primero para que se vea, que si no... Vale. Te enseño exacto. Y entonces muevo esto aquí y saco uno y te leo el nombre que figura aquí. Bueno, pues el afortunado es Juan María Aramburu Madariaga. Lo enseño también para Aramburu. que se vea. Ahora se ve, ¿no? Ahí se ve bien. Juan María Aramburu Madariaga, o sea, Chiqui Aramburu, jugador leyenda de un montón de equipos, entre ellos el Bosco de La Coruña. Ajá. Bueno, aquí pone Real Madrid, Bosco Coruña, etcétera, etcétera. Y no vive en Lugo, con lo cual vendrá, pues, más encantado. Bueno, pues enhorabuena, Chiqui. Pues, les regalamos el bono. Muchísimas gracias a ti por tu invitación y por participar. Y lo siento por los que no ha tocado, pero bueno, a módico precio, entradas.lugobasket.es. Rubén, te deseamos todos los éxitos posibles, no solo para ti, sino para todo el Sagrado Corazón, una vez más. Y gracias por este hermanamiento, que es lo más importante en este grupo. Muchas gracias y que vaya todo muy bien por lo que estáis haciendo, y espero que estaré a vuestra disposición para todas las veces que queráis invitarme. Yo estaré encantado de participar, igual que me pongo a disposición de todos los miembros por si creen que les puedo ser útil para alguna cosa relacionada con el baloncesto. Muchas gracias, Rubén. Un abrazo de parte de todos. Gracias.